And so today, the things we talk about are really an introduction to gospel, community, mission, and spirit dependence. Así que las cosas que vamos a estar hablando hoy día en realidad son una introducción al Evangelio, a la comunidad y a la dependencia en el Espíritu Santo. And so that's why we printed these, Así que por eso es que imprimimos estas copias que ustedes tienen en sus manos, which will take you deeper into the things we talked about today. que los van a llevar un poco más profundo en las cosas de las que vamos a hablar hoy día. And then there's another resource I think you were made aware of called Gospel Basics. Y hay otro recurso que también se les entregó, o que se les dijo que tenían, que se llama Fundamentos del Evangelio. I think it was sent to you when you registered. Y parece que se los enviaron cuando los registraron. En realidad les pasaron esta tarjetita a todos. Entonces ahí sale el link y la manera en que puedan descargar este libro. And so that will go another step deeper. Y eso los va a llevar a un paso más allá en profundidad. Okay? So today together is an introduction. Una tarjetita como esta, entonces todos deberían tenerla. Si no la tienen, la puedes pedir atrás. Con eso puedes descargar el segundo recurso. And then you can go deeper with this and then deeper again with this other resource. Así que puedes ir profundo con este libro impreso, pero aún más profundo con el recurso en línea que pueden descargar. Okay. I want to go back to this idea of one unified church though in Santiago. Y quiero volver, antes de comenzar, a esta idea anterior de una iglesia, una gran iglesia unificada para Santiago. I want to read Voy a leerles. It's okay, just translate me directly. Just want to read a couple verses from Ephesians 4, Okay, entonces quiero leerles un par de versos de Efesios 4, verses 2 through 4. versos 2 al 4. It says, always be humble and gentle. Siempre sean humildes y gentiles. Okay? That also means towards other churches. Eso también funciona en relación con otras iglesias. I think sometimes we read that and we think, yeah, I do that to the people I like. Sí, a veces leemos eso y pensamos, mira, yo soy así con las personas que me caen bien. People from my church, La gente de mi iglesia, my little small group. mi grupo en casa. I can be humble and patient and gentle with them. Puedo ser paciente, amoroso con la gente, con esa gente. But that's not what Paul's getting at here. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Okay? He wants you to be that way towards each other throughout your city. Él desea que ustedes sean de esa manera entre ustedes y con la iglesia, con la ciudad. Okay? And the second part here is even a little more difficult. Y la segunda parte es un poquito más difícil. It says, be patient with each other, Dice, sean pacientes, soportándose unos a otros, making allowance for each other's faults because of your love. esforzándose por perseverar en la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Okay? If the church is going to be unified in Santiago, Entonces, si la iglesia va a estar unificada, va a estar unida en Santiago, you must prioritize this. necesitan priorizar esto. Where as you look at other churches and other Christians that are different from you, Así que mientras ven a otras iglesias que son diferentes y otras iglesias que son distintas de ustedes, otros cristianos, the constant motivation is not to criticize, not to compare, así que la motivación principal y constante no debería ser criticar y compararse, but to be patient sino ser paciente and gracious y generoso and loving y amorosos towards each other. unos con otros. So he says, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, Así que dice, haciendo todo esfuerzo para mantenerse unidos en el Espíritu, binding yourselves together with peace, manteniéndose vinculados por medio de la paz, for there is one body and one Spirit, porque hay un cuerpo y un espíritu, just as you've been called to one glorious hope for the future. así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Okay? So if this city is going to be saturated with the gospel in the way I described, it's going to mean all churches working in that direction together. Así que si deseamos ver una ciudad saturada con todo lo que estamos describiendo en el Evangelio, necesitamos ver una iglesia unificada y trabajando en ella. Okay? It will not happen if every individual church has its own plan.
no va a ocurrir si cada una de las diferentes iglesias tiene su propio plan and is doing their own thing apart from other churches. y está haciendo su propia cosa aparte del resto de las iglesias. Okay. And so just some practical ways that can begin to change. I'm sorry? Some practical ways that can begin to change Así que- between churches Algunas de las cosas prácticas que pueden empezar a cambiar en nuestras iglesias is for you to meet together more often, es que se junten más a menudo to really get to know each other. para conocerse de verdad. Okay? I've been told that this is not very common. Me han dicho que parece que esto no es muy común. It's like, well, why not? Why couldn't this become common? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría esto convertirse en algo común? Why couldn't this happen often? ¿Por qué no podría hacer y ocurrir más a menudo? And you could meet and you could get to know each other's stories and you could pray and you could worship. Podrían juntarse, podrían conocer las historias del resto, podrían adorar, podrían orar. Okay? Those are all things we can unify around. Todas esas cosas son cosas a través de las cuales podemos sentirnos unidos. So we might have some theological differences. Así que es probable que tengamos algunas diferencias teológicas. We might have some little differences in how we do things. También puede ser que tengamos algunas diferencias en la manera en que hacemos las cosas. But we can unify around prayer, around worship, around Jesus. Pero podemos unirnos en torno a la palabra, en torno a Jesús, en torno a la oración, en torno a la adoración. And around his desire and his mission to this city. Reunirnos y unirnos en torno a su deseo de unirnos por la ciudad. Okay? I do this work in a lot of different cities around the world, so I know it's possible. Yo he visto esto trabajar en distintas iglesias, en distintas ciudades del mundo, así que yo sé que se puede, es posible. Okay? You're probably thinking, that can't happen here. Yo sé que algunos de ustedes están así como, no, eso nunca va a ocurrir aquí. You don't understand Chile. No entiendes Chile, You don't understand our city. no entiendes nuestra ciudad. Okay? I hear that everywhere around the world. Escucho eso por todos lados en el mundo, Okay? But again, we need to keep coming back to who Jesus has called us to be as his body. pero necesitamos volver a pensar en cuál es el llamado de Jesús, a qué nos ha llamado Jesús a ser como su cuerpo. And as we learn to love each other, we will also see practically how to help each other. Y mientras crecemos en amarnos unos a otros, vamos a también crecer en las maneras prácticas de cómo ayudarnos mutuamente. How to share more, how to encourage more, how to work together better. Cómo compartir más, cómo trabajar juntos, cómo How to work better together. cómo trabajar juntos de una mejor manera. Okay? So, I wish we could talk longer about that, but I just felt like we needed to start that way today. Me gustaría ahondar aún más en el tema, pero pensé que sería una buena manera de comenzar al menos. Okay, but this first session is primarily going to focus on what is the gospel. Así que esta primera sesión está primordialmente enfocada en qué es el Evangelio. And usually when you ask a Christian what is the gospel, you get a pretty standard response. Y usualmente cuando preguntas qué es el Evangelio, preguntas a un cristiano qué es el Evangelio, recibes una respuesta bien estándar. Well, of course, I'm a Christian. I understand the gospel. Te va a decir, por supuesto, soy un cristiano, yo entiendo el Evangelio. Okay? But most Christians actually would answer that with an answer that describes just part of the gospel. Pero la mayoría de los cristianos cuando les preguntas esto van a responderte solo parte del Evangelio. They would talk about what we describe as the power of the gospel. Te van a describir acerca probablemente de lo que describiríamos como el poder del Evangelio. How they got saved or how a person comes to Jesus. Te van a hablar de cómo fueron salvados o acerca de cómo alguien podría llegar a Jesús. Okay? So we think of the four spiritual laws. Así We que think pensamos things like inmediatamente en that. estas 4 leyes espirituales And we would describe that as the gospel, right? y lo describiríamos como este es el Evangelio. Okay? Well, it is part of the gospel. Pero esa es en realidad parte del Evangelio. But there's another half to it. There's another part of it that's critical. Y hay otra parte del Evangelio que es parte de su corazón, el mismo corazón del Evangelio, y es crítico que lo sepamos. And it's often missing in the understanding of many Christians. Y usualmente está ausente del entendimiento de los cristianos. And that's that not only is the gospel the power to save,
Y es que el Evangelio no solamente es una buena noticia y el poder de salvación, but it's also the purpose that sends us to live every day. pero también es el propósito mediante el cual somos enviados a vivir una vida cotidiana. That it's an everyday, every moment thing. That it's an everyday, every moment thing. Que es una cosa de cada día, de cada momento. The gospel is meant to inform and lead every detail of our lives. El Evangelio, se supone que el Evangelio informe y dirija cada momento de nuestras vidas. It affects everything, Afecta todo, informs everything, informa todo and supports everything. y está bajo todo lo que hacemos. Okay? So you see that the gospel is actually this big thing. Así que puedes ver que el Evangelio en realidad es esta gran cosa, Okay? But many Christians don't see it that way. pero muchos cristianos no lo ven así. They see it as this kind of small, narrow little thing that affected part of their life in the past. Lo ven como esta cosita pequeña, angosta, que afectó parte de su vida en algún momento del pasado. And will affect their life when they die and go to be with Jesus. Y va a volver a afectarlos cuando se mueran y vuelvan a estar con Jesús. But the gospel is also everything in between. Pero el Evangelio también es todo eso que está en medio de esos dos momentos. Okay? So it's going to affect our money. Así que va a tener que afectar nuestro dinero. Okay, now we're getting personal. Ahora me estoy poniendo personal. Don't talk about the gospel and my money. No hables acerca del Evangelio y el dinero. Okay? It's going to inform our sex. Va a tener que informar la manera en que vivimos nuestras vidas sexuales. Now you're getting more personal. Uy, te pusiste muy personal. Okay? Don't talk about the gospel and No sex. vayas a hablar acerca del Evangelio y el sexo. Okay? It's going to affect work and how we work. Va a afectar la manera en que trabajamos y cómo vemos el trabajo. Our marriages, Nuestro matrimonio, nuestros matrimonios, our parenting, nuestra manera de criar a nuestros hijos, our time, nuestro tiempo, our schedules, nuestros horarios, our relationships. nuestras relaciones, Okay? Literally everything. literalmente todo. Okay? So let me describe the gospel in a fuller sense. Así que déjenme describir el Evangelio en su sentido más pleno. I like to draw, Me gusta dibujar, maybe because I have kids. quizás porque tengo niños, And we are always drawing as a family. siempre estamos dibujando como familia, Crayons, markers, you name it, paint. con pintura, con plumones, con lápices de cera. Okay? So I want to give us a framework to understand the gospel in this bigger sense. Así que quiero darnos un marco para poder entender el Evangelio en su sentido más completo. And then talk practically about how that works out in our daily lives. Y después hablar cómo eso aterriza en la práctica, en las vidas cotidianas. And then I'll give you an opportunity to ask a few questions at the end if something is not clear. Y luego, después del tiempo de enseñanza, vamos a tener un tiempo en que ustedes pueden hacernos preguntas si es que algo no quedó tan claro. So I'm going to describe the gospel here through 4 questions. Así que voy a describirles el Evangelio a través de 4 preguntas. And these 4 questions really, again, they're going to speak into all of life. Y estas 4 preguntas en realidad, de nuevo, van a tener que hablar a la totalidad de nuestras vidas. The truth from these 4 gospel questions. La verdad de estas 4 preguntas del Evangelio. Okay, the first one is, who is God? La primera entonces es, ¿quién es Dios? Okay, and when you think of that question, don't just think of God as Father. Think Father, Son, Spirit. Y cuando hago esta pregunta, no piensen solamente en Dios como Padre, sino en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. So we could spend many hours just answering this question here. Y estoy seguro de que podemos pasar muchas horas tratando de responder esta pregunta acá. Okay, who is God? What is he like? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Okay, what is he like as Father? ¿Cómo es su manera de ser como Padre? What is he like as Son? ¿Cómo es el Hijo? What is he like as Spirit? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Okay, what are some quick things that come to mind when you think about what God is like? What's true of him? ¿Cuáles son las cosas que se les vienen en una primera pensada de quién es Dios?
Una persona espiritual, A spiritual person. Okay, spiritual. un ser espiritual. What else? What's true of God? What's he like? Creator, someone says. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué es Dios? I think their attributes come to mind. Omniscient, omnipotent, mighty, just. Okay, great, great. He's big and he's powerful. Ok, entonces es grande, es poderoso, He's all-knowing. lo sabe todo, He's creative. es creativo, He's loving. es amoroso, Pursuing. va en búsqueda de nosotros, It's full of grace. está lleno de gracia. Okay, we could go on and describe him in many beautiful ways. Y podemos seguir y seguir describiéndolo de muchas maneras preciosas. Similarly with Jesus, De manera similar lo podemos hacer también con Jesús. we could say those same things. ¿Sorry? We could say those same things. Podemos también decir esas cosas acerca de Él And describe his life as sacrificial, y describir su vida como sacrificial, esta vida sacrificial de Jesús, compassionate. compasivo. Okay? And so you see that just in that first question Así que pueden ver que solo en la primera pregunta and the truth behind it, there's a lot of good news there. ya hay mucha buena noticia en esa primera pregunta. Okay? What is the gospel? What's the word gospel mean? ¿Qué significa la palabra evangelio? Good news. Right? Buenas noticias, ¿cierto? Okay? Good news. Buenas noticias. Did that just describe a lot of good news? Acabamos de describir buenas noticias. Okay? That potentially a human can be in relationship with someone like that. Al menos en su sentido potencial, un ser humano podría estar en relación con alguien como esto. Alguien que es así. Would that not be good news to anybody in Santiago? ¿No serían buenas noticias ya para las personas de Santiago? That you could be in relationship with someone like that. Que puedes tener una relación con alguien que es así. It's good news. Es buena noticia. Es good una news. buena noticia. It's good news for our neighbors. It's good news for our neighbors, Es una buena noticia para nuestros vecindarios, para nuestros vecinos, our coworkers, para nuestros compañeros de trabajo, our classmates, para nuestros compañeros de universidad o colegio. people we meet at the park, Es para la gente que conocemos en la plaza, people we see at the cafe. para la gente esa que vemos en el café cuando nos vamos a tomar un café. Okay? It's good news. Es buena noticia. Okay. Son buenas noticias. But it gets better. Pero se pone mejor aún. Okay? Second gospel question. Segunda pregunta del Evangelio. What has he done ¿Qué ha hecho? Okay? And we could actually ask that same question in the present tense Y de hecho puedes hacer esta misma pregunta en presente. because the things he's done, he's still doing. Pues esas cosas que él ha hecho, las sigue haciendo. So I'll just write that here. Así que voy a escribir eso acá. Okay? I'm cheating a little bit. I'm adding a sub question to the big question. Estoy haciendo un poquito de trampa porque estoy partiendo con pequeñas preguntas y terminando con preguntas más grandes. Okay? Again, what has he done? Wow, we could talk a long time about this. ¿Se escucha o no? Sí. ¿Qué ha hecho? Podríamos estar hablando un montón de rato acerca de esto. What do we see him do throughout history? ¿Qué hemos visto hacer? ¿Qué lo hemos visto hacer durante la historia, a lo largo de la historia? Okay, from creation forward, many amazing things. Desde su creación en adelante hemos visto tantas cosas maravillosas. Okay? And it didn't stop. It hasn't stopped. Y no ha parado de hacerlas. Okay, what is he doing today? ¿Qué está haciendo hoy día? He's sustaining this amazing world that we live in. ¿Qué está haciendo en medio de este maravilloso mundo en el que vivimos? It's now filled with more than 7 billion people. Que ahora está llenado con más de 7 billones de personas. Okay? So, lots we could talk about here. That's, again, good news. Así que podemos hablar un montón acerca de lo que él ha hecho y de nuevo son buenas noticias. Good news for our neighbors.
Buenas noticias para nuestros vecinos, Good news for our coworkers. para nuestros compañeros de trabajo, Good news for the people around us that aren't in relationship with this. buenas noticias para God. la gente que nos rodea que no tiene una relación con Dios. Okay? So often, again, going back to what I said earlier, this is often how people would describe the gospel. Y hasta aquí, lo mismo que dije hace un rato, hasta aquí esto es como la gente normalmente describe el Evangelio. And it kind of stops there. Y como que paran ahí. Okay? This is what's true about God, and this is what he did through Jesus. Así que esto es la verdad acerca de Jesús, de Dios, y esto es lo que ha hecho en Jesús. And this is what it means for me and my personal salvation. Y esto es lo que significa para mí en mi relación personal y en mi salvación como persona. Okay? But we need to keep going with a third question. Pero necesitamos seguir con una tercera pregunta. And this is where we start describing that other half of the gospel. Y aquí es donde comenzamos a describir esa otra mitad del Evangelio, The purpose of the gospel. el propósito del Evangelio. Okay? The purpose of the gospel is not just for us to go to heaven. Y el propósito del Evangelio no es simplemente que nosotros vayamos al cielo, Though that is true, aunque eso es verdad and that is good news, y eso es buena noticia para nosotros, it's bigger than us. es más grande que simplemente nosotros. Okay? Each of us has been saved for a purpose. Cada uno de nosotros ha sido salvado con un propósito, For a purpose today con un propósito para el día de hoy and for the rest of our days. y para el resto de nuestros días. Okay, we've been saved for a purpose, for his purposes. Hemos sido salvados con un propósito, para un propósito. Okay? And so we begin to answer that question Así que comenzamos a preguntar esa pregunta and what that looks like practically y cómo se ve eso en la práctica by asking the question, who am I? al preguntarnos ¿quién soy yo? So, in light of who God is, Así que a la luz de quién Dios es, in light of what he's done, a luz de qué es lo que Él ha hecho, who has that made me and you to be? ¿quién nos ha hecho a ti y a mí ser? There's another little sub question. Una subpregunta, ¿quiénes somos? Okay? So not only who am I, but who are we together? No solamente quién soy, sino quiénes somos como pueblo, como juntos, digamos. Okay? So these things help us answer that. Sorry? This truth here helps answer this question. Ok, entonces esta pregunta necesita de las otras preguntas. Estas preguntas nos ayudan a responder quiénes somos. Okay? Because we know that the things are true of God become true of us through Jesus. Porque sabemos que las cosas que son verdad acerca de Dios se convierten en verdades para nosotros o en nosotros por medio de Jesús. Right? ¿Cierto? That's what it means for us to be created in his image Eso es lo que significa que seamos creados a su imagen and to be image bearers. y que seamos portadores de la imagen de And Dios. in Romans, Paul also describes us as co-heirs. En Romanos, Pablo también nos describe como coherederos, Co-heirs with Jesus. coherederos junto con Jesús. Okay? So you're seeing again the gospel's amazing. Así que si estamos viendo el Evangelio es maravilloso. That these things could become true of us. Que estas cosas pueden llegar a ser una verdad en nosotros, para nosotros, Through Jesus, en Jesús, because of Jesus. a causa de Jesús. Okay? It's as we sang, it's indescribable. Como estábamos cantando hace un rato, es indescriptible. It's almost like unimaginable or like crazy. Es loco e inimaginable. It's like Jesus gives us that. Jesus provides that. Jesus is that for us. Así que Jesús es eso para nosotros. Jesús nos provee, nos da eso a nosotros. Okay? So there's many ways we could describe then who we become through Jesus.
Así que hay muchas cosas que podemos describir acerca de quiénes hemos llegado a ser en Jesús. Okay? I'm going to describe just a few here. Voy a describir algunas allí. One thing that becomes true is that we become family. Una cosa que se transforma en verdad para nosotros es que llegamos a ser una familia. Okay? When our lives are transformed through Jesus, we take on this new identity. Cuando nuestras vidas son transformadas en Jesús, por Jesús, adquirimos esta nueva identidad. Paul in Corinthians talks about the old man, the old person, Pablo en Corintios habla acerca de este viejo hombre and how that goes away and we become new. y cómo eso se queda atrás y nosotros nos transformamos en este nuevo hombre, Okay? New creations. una nueva creación, Where the old has gone and now this becomes true of us. donde lo viejo ha quedado atrás y esto se convierte en una verdad para nosotros. Okay? So our identity completely changes. Así que nuestra identidad nos cambia radicalmente. Where we once were enemies of God, Mientras antes éramos enemigos de Dios, that was our identity, esa era nuestra identidad. and now we take on this new, beautiful, amazing identity. Ahora tomamos esta nueva, bella y maravillosa identidad As his kids, como sus hijos, as his family. como su familia. Isn't that good news? ¿No son eso buenas noticias? That's amazing news. Sorry? That's amazing news. Son noticias espectaculares. Sometimes I don't like talking about the gospel as good news because it's way better than that. A veces no me gusta hablar del evangelio como buenas noticias porque es mucho más que eso, mucho mejor que eso. Good is not a big enough word Buenas no son una palabra realmente suficientemente grande to describe the gospel. para describir este evangelio. It's amazing news. No son noticias espectaculares. Okay? So part of this new identity that becomes true of us is we are his family now. Así que parte de esta nueva identidad que se convierte en realidad para nosotros es que somos familia ahora. Okay? Another thing that becomes true of us Otra cosa que se convierte en verdad para nosotros is that we become his servants. es que nos convertimos en sus siervos. Okay? Before it was all about us serving us. Antes se trataba todo acerca de nosotros, sirviéndonos a nosotros. We were servants of ourselves. Éramos sirvientes de nosotros mismos, esclavos de nosotros mismos, Servants of what we wanted, what we desired. sirvientes de nuestros deseos, de lo que queríamos. Okay? But as we become new, Pero cuando fuimos renovados, hechos nuevos, part of this new identity is that we become his servants. parte de esta nueva identidad es que llegamos a ser sus siervos. Where life is no longer about us serving us, Nuestras vidas ya no se tratan acerca de nosotros sirviéndonos a nosotros. but where life now becomes about us serving the world. Nuestras vidas se transforman, se convierten en vidas que se tratan de nosotros sirviendo a otros, al mundo. Okay? Another thing that becomes true of us Otra cosa que se convierte en verdad para nosotros is that we become es que nos convertimos missionaries. en misioneros. Okay? Jesus talks about this in John. Eh, Jesus talks about this in John. Jesús habla de esto en Juan, en el Evangelio de Juan. In John 20, and he describes us as sent ones. En Juan 20 él nos describe como enviados. I love how he describes that, how he says that. Me encanta cómo él describe este rol, esta realidad. He says, just as I was sent by the Father, Él dice, tal como yo he sido enviado por el Padre, I'm sending you in the same way. los envío a ustedes de la misma manera. You are, all of you, Ustedes, todos ustedes you are my sent ones, son mis enviados, okay? My missionaries, mis misioneros, okay? Sent for my purposes, enviados por mis propósitos, con mis propósitos. okay? So do you see how these things form this new identity and what is true of us? Así que ya podemos ver cómo estas cosas forman nuestra nueva identidad y cómo se transforman en una verdad de nosotros.
And not only true of us as individuals, but true of us as family. Y no solamente nuestra verdad como individuos, sino también como familia. So it means we grow and we learn to live as family. Así que significa que tenemos que crecer y aprender a crecer como familia. Okay? And we go out and we serve together as family Y salir y servir juntos como familia. to influence our neighborhoods and to influence our city together. Para influenciar a nuestros vecindarios y a nuestras ciudades juntos. Okay? And that we get sent out as missionaries together as family. Y cuando salimos y somos enviados, más bien somos enviados como misioneros, como familia, Okay? Jesus never intended for his disciples to be sent out alone. Jesús jamás tuvo la intención de enviar sus discípulos solos. Okay? We actually never see that in the Gospels. De hecho, nunca vemos eso en los evangelios. The disciples never get sent out alone. Los discípulos nunca son enviados solos. A few times they get sent out in smaller groups, Un par de veces vemos que son enviados en grupos pequeños, but actually a majority of the time they actually get sent out as a community. pero la realidad es que la mayoría de las veces son enviados como comunidad. Okay? And that's why we're talking about these things in this way today. Y es por eso que estamos hablando de estas cosas de esta manera el día de hoy. That Jesus desires for his disciples to be living as family in community sent on his mission. Que Jesús deseaba que sus discípulos vivieran como comunidad, como familia, y enviarlos así, como familia, a la misión. Okay? Last question. La última pregunta. So in light of who God is, A la luz de quién es Dios, in light of what he's done, a la luz de qué ha hecho, in light of who I am a la luz de quién soy yo and who we are, y quiénes somos nosotros, comes the fourth question. viene la cuarta pregunta. Okay. Then how do I live? ¿Cómo entonces vivo? And again, we could make it plural. Y de nuevo podemos convertir esta pregunta en una pregunta plural And say, how do we live? y preguntarnos cómo vivimos. Okay? And so as we answer this question, this is where it begins to become practical for every day. Y cuando intentamos responder esta pregunta es donde se empieza a poner práctico y cotidiano, Where we begin to think about our time, we begin to think about our money, we begin to think about our relationships differently. Aquí es donde empezamos a pensar acerca de nuestro dinero, acerca de nuestro tiempo, acerca de nuestras relaciones, Not informed by the culture, no siendo informados solamente por la cultura, not informed by our flesh, no siendo informados por nuestra carne, because our flesh is always going to answer these questions in a self-centered way. porque nuestra carne siempre va a responder a estas preguntas de una manera egocéntrica. Okay? But as we wake up every morning Pero cuando despertamos cada mañana and we are reminded of the gospel y somos recordados o nos recordamos el Evangelio and these amazing truths, y estas maravillosas verdades, it helps us to answer the practical questions that come every day. nos ayuda a responder preguntas prácticas que ocurren en nuestra cotidianidad. Okay? So 6:30 in the morning, I got to wake up for work. Así que a las 6:30 de la mañana me levanto para ir al trabajo. How should I go to work today? ¿Por qué debería ir al trabajo hoy día? What's the goal of work today? ¿Cuál es la meta para mí hoy día? How would most people usually answer that? ¿Cómo es que la mayoría de las personas usualmente responden esa pregunta? Okay? They just, well, I need to do my job. Bueno, necesito hacer mi trabajo, I need to get a job done. necesito hacer el trabajo que me toca, I need to produce. necesito ser productivo. Okay? Yes, those things are true. Sí, son verdad esas cosas, But how would you answer that question in a bigger way? pero ¿cómo responderíamos esas preguntas de una manera más grande? Every day as you go to work, Cada día que vas al trabajo,
if this was informing how you go to work. Si esto estuviera informando la manera en que tú trabajas. Oh, so as I go to work today, Entonces, mientras voy al trabajo hoy día, okay, I'm sent there as one of his missionaries. estoy siendo enviado como uno de sus misioneros. The school where I teach, La escuela en la que enseño, the hospital where I'm a nurse, el hospital en el cual soy enfermero o enfermera, the business where I'm an accountant, el trabajo o la oficina en la cual estoy trabajando como contador, the construction site. el sitio de construcción en el que trabajo, You go on, etcétera, etcétera. but the point being, we go there every day as his missionaries, his sent ones. Pero el punto es que vamos a nuestros trabajos todos los días, día tras día, como sus misioneros, como sus enviados. Because that's who we are. Porque eso es lo que somos. That's true of us. Esa es la verdad acerca de nosotros. It's not some new church strategy. No se trata de una nueva estrategia de iglesia. It's like, oh, our church has this great new evangelism strategy. Algunos dicen, pero mira, nuestra iglesia tiene esta gran nueva estrategia evangelística. Okay, it's not that. No se trata de eso. Okay, it's what's true of us all the time. Es la verdad, nuestra verdad, todo el tiempo. It's our identity. It's who He's saved us to be. Es nuestra identidad, es para lo cual Él nos salvó, His sent ones. sus enviados. Okay, so as I go to work today, I believe that I'm sent to my coworkers. Así que mientras voy al trabajo hoy día estoy pensando de que, y creo que soy enviado para ser un misionero con mis compañeros de trabajo. And I'm sent to my clients. Estoy siendo enviado a ser un misionero para mis colegas. And I'm sent to be one of those people that would help them have a daily encounter with Jesus. Y estoy siendo enviado para ser una de esas personas que les van a ayudar a tener un encuentro diario con Jesús. So you remember when we said that at the beginning, it sounded kind of crazy? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto al principio y sonó un poco como loco? That every person in our city could have a daily encounter with Que Jesus. cada persona en nuestra ciudad tenga un encuentro diario con Jesús. Well, there's a lot of Christians here in Santiago. Pero hay muchos cristianos aquí en Santiago. Okay, what if Que si most of them la mayoría de ellos were going to work fueran al trabajo in light of the gospel? a la luz del Evangelio? You see the practical effects ¿Pueden ver los efectos prácticos? where it's like, yeah, most people in our city would begin to have a daily encounter with Jesus. Sí, si viviéramos así, la mayoría de las personas en nuestra ciudad comenzarían a tener un encuentro diario con Jesús. Okay? And then what if we went to work or went to the park or went to work out in light of our servant identity? ¿Y qué si fuéramos al trabajo o al gimnasio o a la plaza a la luz de nuestra identidad como siervos? Where we're looking for opportunities throughout the day to love and to serve and to bless and to bring practical good news. ¿Qué tal si fuéramos viviendo nuestra vida cotidiana con un corazón, con un deseo de compartir, de bendecir, de hablar y de nuestro evangelio? Are you beginning to feel the practical effect that would have at your workplace? Si empezaras a vivir y a sentir el efecto práctico en tu lugar de trabajo, Where people are seeing you and it's like, they're different. donde la gente empieza a mirarte y decir, mira, este gallo es como distinto. Okay? They come to work every day and they're joyful about work. Y viene a trabajar todos los días y viene a trabajar con un corazón gozoso. Okay? In light of this, A la luz de esto, it doesn't matter what your job is no importa cuál es tu trabajo, because this is your job. porque este es tu trabajo. Okay? Where you go to work just helps pay the bills. Where you go to work helps provide for your family and pay the bills. Donde sea que vayas a trabajar ayuda para proveer para tu familia. This is the bigger work God has for all of His children. Pero este es el trabajo más importante que Dios tiene para cada uno de sus hijos. So we go to work every day joyful and with purpose.
Pero así que vamos al trabajo todos los días gozosos porque tenemos un propósito, This purpose. este propósito. So we show up at work and we're joyful. Así que vamos al trabajo y nos alegramos en él. And we show up at work and we're taking a genuine interest in our coworkers. Y vamos al trabajo y nos preocupamos de mostrar un interés legítimo, real, And we're- en nuestros compañeros de trabajo. We're trying to get to know them and pursue relationship with them. Y intentamos conocerlos y buscar construir una relación con ellos. Again, why? De nuevo, ¿por qué? Because what's true of God. A causa de lo que es verdad de Dios, la verdad de Dios. From the beginning of the story, he's been a pursuer. Porque desde el comienzo de la historia, Él ha sido el que sale a buscarnos a nosotros, Pursuing relationship. buscando relacionarse con Jesus was nosotros. a pursuer. Jesús era uno de estos que andaban persiguiendo a la gente para relacionarse con ellos, Pursuing relationship. Everywhere he buscando en went. relación donde fuera que Él estuviera. So what's true of us? Así que, ¿cuál es la verdad acerca de nosotros? ¿Cuál es nuestra verdad? Guess what we are? Adivinen quiénes somos nosotros. Pursuers. Somos igual de esas personas que persiguen a otros en relación. Okay? So Que you buscan. should know your coworkers, Así que deberías conocer a tus compañeros de trabajo, your classmates, a tus compañeros de universidad o de colegio, your clients, a tus clientes, your neighbors in your neighborhood, a tu vecindario, a tus vecinos, those you play soccer with, a esos que comparten la cancha cuando vas a jugar a la pelota, those your kids go to school with, those people your kids go to school with, those a families. los apoderados de tu colegio, Okay? Because those are the little mission fields God has placed us in. porque esos son los pequeños campos misioneros que Dios te ha puesto delante. Allí te ha puesto Dios para ser un misionero en ellos. Each of them is like a little mission field Cada uno de ellos es como un pequeño campo misionero where He has sent us donde nos ha enviado to be His missionaries and His servants in those places. para ser sus misioneros y siervos y sirvientes en esos lugares. Okay? But in the next session we will talk more about how we don't only do that as individuals but also as communities. Y en la próxima sección vamos a hablar un poquito más acerca de cómo hacer esto no solamente como individuos, sino también como comunidades. Okay? A few more minutes I've got with this session. So I wanted to talk about a few other practical areas and how the gospel speaks to those things. Y quiero hablarles acerca de unas otras áreas importantes que nos ayudan a ver cómo el Evangelio le habla a esto que estamos hablando hoy día. Okay, because I think a lot of Christians get hung up on these things, and it keeps them from living in this way. Y queremos hablar un poquito de las cosas prácticas porque creo que muchos de los cristianos están un poquito desconectados de esto y finalmente les impide hablar de estas verdades. Okay, there are things like self-image. There are areas of our lives like self-image. Tenemos áreas de nuestra vida como por ejemplo la autoimagen o la autoapreciación, Fear of man, el miedo de los hombres, el temor de los hombres, guilt, shame from La- something in our past, la culpa, la vergüenza por algo que ocurrió en nuestro pasado or something that we're struggling with today. o algo con lo que estamos luchando hoy día. Performance, ¿Cómo lo hacemos? Nuestra efectividad tal vez. where we feel like we're constantly needing to prove something to God, to prove something to others. Donde sentimos que necesitamos hacer cosas de una buena calidad para probarle algo a Dios o probarle algo a otros. Okay? But what I want to say to all of those things is that Jesus is enough. Pero lo que te quiero decir acerca de todas esas cosas es que Jesús es suficiente. The work He did on the cross for you, for me, is enough. El trabajo, la obra que Él hizo en la cruz por ti y por mí es suficiente. Okay? And so that's one of the things that becomes true of us is that we are free. Así que una de las cosas que se convierte en verdad para nosotros es que somos libres. Isn't that good news? Isn't that good ¿No news? son esas buenas noticias? Or better than good news? ¿O mucho mejor que buenas noticias? Okay.
that all those things from the past, all those things we've struggled with, Que todas esas cosas de nuestro pasado, todas esas cosas con las que hemos luchado, okay, it could be a broken family or some abuse as a child, puede que sea una familia que ha sido quebrantada o puede ser abusos en tu pasado. okay? But part of the work Jesus did on the cross was to step into those things and to bring healing. Pero lo que hizo Jesús en la cruz es que Él se puso en esos lugares y trajo sanación And to bring wholeness to our lives, para traer plenitud a nuestras vidas. so that as we go out like this, De manera que cuando nosotros salgamos de esta manera, we are able to bring healing and wholeness to others. podemos también ofrecer sanación a otros. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? And that we're able to tell that story again, those stories again and again and again of how Jesus has brought healing and wholeness. Y nosotros hemos escuchado estas historias una y otra vez de cómo Jesús trajo sanidad y plenitud. Again, don't we see that throughout the Gospels? ¿No es lo que vemos también cuando leemos los evangelios? What was Jesus' routine? What was he moving around doing? ¿Cuál era la rutina de Jesús? ¿Qué es lo que hacía en el día, en la vida cotidiana? Okay? He was moving around, and as he met people, En la medida que él iba conociendo gente, he would discern the brokenness in their life. él discernía los quebrantos en su vida. Sometimes it was physical, A veces son físicos, sometimes emotional, a veces son emocionales, sometimes relational, a veces son relacionales, always spiritual. siempre son espirituales. But he would discern those things Pero lo que él hacía era discernir esas cosas. and do what? ¿Y qué hacía? Bring healing. Traía sanación. Okay? That's what he's sending us to do. Eso es lo que él nos está enviando, Okay? para lo que él nos está enviando. There's brokenness all around us. Nuestras ciudades, alrededor nuestro, está lleno de quebranto. At work, in our neighborhood, En nuestro trabajo, en nuestro vecindario, with friends, there's brokenness around. en nuestros amigos, está todo lleno de quebranto. Okay? But again, he sends us Pero de nuevo, él nos envía as his servants como sus siervos to act in the same way with the people we meet, para actuar de la misma manera con las personas que conocemos, with the people we live life with, con las personas con las que compartimos la vida, to discern where they are hurting, para discernir en qué áreas ellos están heridos, where there is brokenness, where there is pain, dónde hay dolor, dónde hay quebranto, where there is lack of understanding about this amazing truth, dónde hay falta de entendimiento de estas verdades maravillosas. and he sends us there to bring healing and to bring this truth. Y él nos envía y para traer sanidad, para traer esta verdad. Okay? And he doesn't only send us there, but he gives us the help and the power to do those things. Y él no solamente nos envía, sino que también nos da el poder y nos ayuda en la medida que hacemos esto. Because you might be thinking, wow, you don't understand my job and these people. Y es probable que estés pensando, mira, en realidad tú no entiendes cómo es mi trabajo y esta gente con la que trabajo. Okay, I have a lot of broken people around me, Yo tengo mucha gente quebrantada cerca mío. and they're very broken. Y son, de verdad, están muy quebrantados. So I can't imagine doing what you're doing. Así que no me puedo imaginar hacer lo que tú estás diciendo que hagamos. Okay? Well, with his help, with his power, we can. Pero es con su ayuda, con su poder, que podemos hacerlo. We can go anywhere. Podemos ir a cualquier parte. We can go into any relationship, Podemos involucrarnos en cualquier relación and he can use us to be those people y puede usarnos para sanar a esas personas, that bring healing, para traer sanidad, that bring the gospel, the para good traer el news, evangelio and that lead people back to restored relationship with him. y traer a las personas hacia una restauración de su relación con Dios.
Okay? But I don't want you to miss again the why behind this. Pero de nuevo, no quiero que pases por alto el por qué. We don't live this way out of duty. We don't live this way out of duty Esto no lo hacemos como un deber, no es or que lo to, hagamos por deber or to perform o porque queremos ser súper buenos or to look good for our church. o porque queremos cuidar nuestra iglesia. That's not what motivates. Eso no es lo que nos motiva. Okay? What motivates? What motivates? ¿Qué es lo que motiva? What motivates us to live this way? ¿Qué nos motiva a vivir de esta manera? ¿Qué nos puede motivar a vivir de esta manera? Yeah. These truths. Estas verdades nos Okay. motivan. Because of what's true of him, A causa de lo que es cierto de Él, because of what's true of what he's done and is doing, a causa de lo que es cierto acerca de lo que Él ha hecho y está haciendo hoy día, it has made us to live this way. Él nos ha hecho vivir a su manera. We've been saved to live this way. Nos ha salvado, hemos sido salvados para vivir de esta manera. Okay? It's our identity. Es nuestra identidad. Okay? And so we are his family, Así que somos su familia, sent to serve, enviados a servir to be people of grace, para ser gente de gracia, generosity, generosidad, compassion, compasión, forgiveness. perdón. Again, those things that are true of him. Todas las cosas que son ciertas de Dios. Through us, he wants us to extend those things to others. A través de nosotros, Dios desea extender esas cosas a otros, hacia otros. Okay? So are you seeing how this is going to affect our daily Así lives, que espero que empieces a ver cómo esto afecta nuestras vidas cotidianas, our daily choices, nuestras elecciones cotidianas, how we spend our time? cómo gastamos, cómo pasamos nuestro tiempo. Okay? Where next weekend, our first, the first thing is not to say, wow, what sounds fun or what sounds comfortable. Así que el próximo fin de semana ya no estamos pensando en, vamos a pasarlo súper bien, porque lo primero que se nos viene a la cabeza ya no es lo que suena simplemente cómodo. But we actually pray Más bien, and we ask the Spirit. oramos y le pedimos al We Espíritu Santo, we ask Jesus, le pedimos a Jesús, how do you want me to live out? How do you want me or our family to live out our identity next weekend? le pedimos a Jesús y le preguntamos, ¿cómo deseas tú que vivamos como familia nuestra identidad este fin de semana que viene? And when you pray in that way, guess what? Y cuando oras en esa dirección, adivina qué, He's going to answer, Él responde, and he's going to send you. Él te va a enviar And he's going to say, you know what? I know you love to hike. y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo sé que te encanta salir a hacer hiking, caminatas en el bosque tal vez, So I want you to go on a fun hike. así que quiero que vayas y tengas una caminata y subas un cerro divertido, But not alone. pero no solo. In light of this, A la luz de nuestra identidad, I want you to invite those two coworkers quiero que invites a esas dos compañeros de trabajo who you've been talking to this de los last month, que hablamos and you found out they like to hike. y que los invites a ellos a venir contigo a esta caminata. And so that's what I have for you next weekend. Así que eso es lo que tengo para ti este fin de semana. You're going to do something fun. You're going to enjoy hiking. Vas a hacer algo divertido, vas a disfrutar de subir un cerro, But you're going to do it as you live out your identity. pero lo vas a hacer mientras vives tu identidad. Okay, so the gospel is going to affect our schedules. Así que el evangelio va a afectar nuestra agenda, It is going to affect your free time. va a afectar tu tiempo libre, It is going to affect your weekends. va a afectar tus fines de semana, Okay? Because that's who we are. porque eso es lo que somos. And it's going to even affect who you spend time with. Y también va a afectar con quién pasas tiempo. And it's not always going to be comfortable. Y no siempre va a ser cómodo. Okay? Quick story Te voy a contar una pequeña historia to illustrate this.
para ilustrar esta verdad. My community, where I was living, Mi comunidad donde yo estaba viviendo, your community, like, social, like the place where you live. our missional community. Bueno, la comunidad misional donde yo estaba, We were in relationship with a number of single moms. teníamos una relación con un grupo de mujeres, madres solteras. And some of these single moms had very broken stories. Y algunas de estas mujeres, de estas madres solteras, tienen historias llenas de quebranto And they needed a lot of help. y necesitaban mucha ayuda. Okay? And one of them had 4 small children. Y una de ellas tenía 4 hijos pequeñitos. Okay? She was single, so no husband. Ella estaba soltera, así que no tenía esposo, But she also had no family in the city. pero tampoco tenía familia en la ciudad. So guess who she considered her family? Así que adivina a quiénes ella consideraba su familia. Our community. Nuestra comunidad. Because we considered her as family, Porque nosotros la considerábamos a ella como nuestra familia. loved her as family, La amamos como familia. served her as family. La servimos como familia. But here's where it's going to test you. Aquí es donde va a ponerse complicado. Okay? She calls my phone on a Friday night. Ella me llama un viernes en la noche. Okay? We'd had a busy week. Habíamos tenido una semana súper ocupada. Okay? My wife and I just wanted to get the kids down and watch a movie together. Lo único que queríamos hacer es agarrar a los niños, dejarlos abajo y ir a vernos una película tranquilitos los dos. Okay? Didn't we deserve that? ¿No nos merecíamos eso acaso? Era una semana complicada. Okay? We hadn't had a date for probably a month at that point. No habíamos tenido un tiempo a solas por tal vez un mes. Okay? Just wanted to get the kids to bed Así que lo único que quería era mandar a los niños a acostar, and relax and watch a movie together. relajarnos y ver una película juntos. But the phone rings Pero el teléfono suena right before we're going to start. justo antes de ponerle play. And it's a single mom. Y es esta mamá soltera. And she had something broken in her house. Y alguien se había metido en su casa a robar. And she couldn't fix it. I'm sorry. She couldn't fix She it. had something There was something broken Okay, in her perdón. house. Había algo que se había echado a perder en su casa She couldn't fix it. y no lo podía arreglar. She needed help. Necesitaba ayuda. That's why she was calling. That's why she was calling. Por eso me llamaba. Okay? And so, in that moment, Así que en ese momento, what do you think I'm feeling? ¿qué piensas tú que yo estoy sintiendo en ese momento? Wife, movie, Película, esposa or go help single mom fix her house? o anda a ayudarle a la mamá soltera a arreglar su casa. Okay? So my flesh is just screaming. Así que mi carne está gritando en ese momento. And say no, say no, Dile say no, dile no. Say no. You deserve it. You Te lo deserve it. mereces. You deserve it. Te lo mereces, dile no. And the Spirit was saying, Y el espíritu me decía, go, anda, go, anda, go. anda. This is who you are. Este es quien eres tú. These are the types of things I want you to do. Este es el tipo de cosas que deseo que hagan. Okay, and so I wrestled with it, and I had to pray an extra time. Así que luché con todo esto y tuve que tener un tiempo extra de oración, Just to be sure I was hearing correctly from the Spirit. solo para estar seguro de que estaba oyendo correctamente al espíritu y no había algún problema en la transmisión. Okay? But the second time I heard, go. Pero la segunda vez también oí, anda. There will be other nights, other movies. Van a haber otras noches, otras películas. And so I went and helped the single mom fix what was broken. Así que fui y arreglé a esta mamá soltera a arreglar, perdón, ayudé a esta mamá soltera a arreglar lo que estaba echado a perder. Okay? I tell that story though because when we begin to live in this way, we're going to have many of those moments. Cuento esta historia porque cuando comenzamos a vivir de esta manera, vamos a tener muchos de estos momentos Where you're going to have to step back and say, how does the gospel speak to this? Donde estos momentos en los que vas a tener que echarte para atrás y pensar en cómo el evangelio le habla a esta situación en concreto. And where you say, oh, in light of this, Y
y donde tienes que decir, bueno, a la luz de esto, that's how I will respond. debería responder de esta manera. Because that's what's true of God. Porque esa es la verdad acerca de Dios. That's what's true of what He's done. Esta es la verdad acerca de qué ha hecho Él. That's what's true of who I am. Esta es la verdad acerca de quién soy yo. That's true of how He sent me to live. Y esta es la verdad acerca de cómo Él desea que yo viva. Okay. I'm going to send you off to break now, Vamos a tener un break ahora, but I want you to, with somebody you came with, pero quiero que te juntes con alguien con quien viniste. Si viniste con alguien, júntate con él. during the break, just share one or two things that you felt like you needed to hear. Y quiero que compartas en el break con esa persona una o dos cosas que oíste hoy día y que en realidad necesitabas escuchar. Okay, so share those things with one other person, and then we'll be back here at 12. Así que comparte eso con una persona al menos y vuelve a las 12 para comenzar la nueva sesión.